Comenzamos con una revelación impactante que nos hace cuestionar la historia que nos contaron. Hoy sabemos cómo el engaño marcó los días de una mujer vulnerable. Alguien mintió deliberadamente y utilizó documentos falsificados para conseguir aquella fatídica y famosa entrevista con su madre. Se lanzaron afirmaciones escabrosas, crueles y totalmente falsas sobre la familia real. Estas mentiras no fueron inofensivas. Jugaron de manera despiadada con sus miedos más profundos y alimentaron una paranoia que oscureció sus días. Durante décadas enteras, el mundo ha permanecido hechizado por la vida extraordinaria de la princesa Diana. Era una mujer cuya calidez natural y bondad lograron remodelar una monarquía antigua, pero cuyo amor incondicional por sus hijos fue lo que verdaderamente definió su mundo privado. Detrás de los fríos muros del palacio, mucho más allá del deslumbrante destello de las cámaras, existían palabras que nunca fueron escritas para que los ojos de la historia las leyeran. Hoy, después de años envueltas en un pesado silencio, una carta profundamente personal, dirigida a su hijo, el príncipe William, finalmente, ha salido a la luz. ¿Qué verdades silenciosas nos dejó atrás? ¿Crees que estas palabras cambian para siempre la forma en que vemos el gran legado de Diana? Responde sí o no. Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Y no olvides suscribirte a este canal para descubrir más revelaciones inéditas de la realeza. Estas son las palabras ocultas que revelan la verdad más pura de Diana. Escondido en las modestas y sencillas páginas de un catálogo de subastas en Londres, en julio de 2004, hubo un descubrimiento que parecía casi demasiado común para importar, hasta que el mundo se dio cuenta de lo que era. Entre la lista de objetos cotidianos descansaba una colección de cartas escritas a puño y letra por la propia princesa de Gales. Cada una de ellas llevaba consigo una voz que el mundo rara vez tuvo el privilegio de escuchar. Una voz sin escudos, profundamente humana y con un poder silencioso que conmueve el alma. Allí no había grandes anuncios oficiales para llamar la atención. Sin embargo, dentro de esas frágiles hojas de papel vivían emociones reales que ningún discurso de la corona había logrado capturar jamás. Estas cartas, dirigidas a un antiguo y leal confidente de la familia, revelaban un lado de Diana que las ceremonias y el protocolo nunca pudieron tocar. Mucho antes de que los flashes y la admiración global la convirtieran en un mito inalcanzable, ella era simplemente una mujer joven, tratando de encontrar su lugar en una vida que se movía a una velocidad mucho mayor de la que podía controlar. Una nota en particular, fechada el 8 de julio de 1981, escrita apenas unas semanas antes de su gran boda con el príncipe Carlos, nos ofrece una mirada íntima a ese torbellino. Mientras el planeta entero se preparaba para presenciar un evento histórico, el tono de Diana se mantenía inesperadamente tranquilo, incluso juguetón, como si se aferrara con todas sus fuerzas a un pequeño pedazo de vida normal en medio de la tormenta. Comprendí que los medios podrían estar interesados en lo que yo hacía, escribió, pero lo que hace que estas cartas perduren en la memoria no es el eco de la boda real ni el gran espectáculo. Es la evolución silenciosa de su propia voz. Con el paso del tiempo, los comentarios alegres comenzaron a desvanecerse lentamente, reemplazados por reflexiones profundas, moldeadas por la presión aplastante, las expectativas y la tensión emocional constante. Y sin embargo, a través de cada cambio, un solo tema se mantuvo firme e inquebrantable: su devoción absoluta por sus hijos, especialmente por el príncipe William. Sus palabras sobre William llevaban una ternura que se sentía a la vez íntima y ferozmente protectora. Hablaban de una madre dispuesta a todo para darle a su hijo calor y estabilidad, incluso cuando su propio mundo se volvía cada día más incierto. En estas líneas privadas,
Diana ya no era el ícono global, ni la princesa del pueblo. Era una madre, navegando entre la alegría y el miedo al mismo tiempo, aferrándose al único papel en su vida que le daba claridad. Lo que más destaca es lo inmensamente diferentes que se sienten estas cartas en comparación con la imagen pública que se presentaba al mundo. Aquí no hay formalidades, ni frases pulidas, solo hay honestidad cruda. Trazan un viaje desde la emoción juvenil hasta una profundidad abrumadora, revelando con qué rapidez la inocencia puede ser transformada por la responsabilidad. Y aún así, incluso en los momentos más pesados, hay una resistencia innegable en su tono, una fuerza que se niega a desaparecer. Años después, estas cartas continúan haciendo eco porque tienden un puente entre el mito y la realidad. Nos recuerdan que detrás de los titulares de la prensa había una mujer que sintió profundamente, que amó ferozmente y que luchó en la más absoluta privacidad. Lo que parecía una simple subasta se convirtió en una ventana preciosa hacia una vida que el mundo creía conocer, pero que nunca entendió de verdad. ¿Qué otras verdades yacen escondidas en esas páginas? ¿Y cómo podrían reescribir la historia? Miremos más de cerca. Mucho antes de que intentaran definirla a través de titulares, existía una verdad escrita no para las cámaras, sino para los corazones que importaban. Entre estos intercambios privados, una nota fechada el 21 de junio de 1989 resalta con asombrosa claridad. Escrita desde el Palacio de Kensington, estaba dirigida al sargento George Plum, del Grupo de Escolta Especial. En la superficie, era un sencillo y educado mensaje de agradecimiento por haber organizado una exhibición de motocicletas para celebrar el 7º cumpleaños del príncipe William. Sin embargo, debajo de esas palabras, latía algo mucho más significativo. La gratitud de Diana se sentía genuina y sin barreras al describir la inmensa alegría que aquel evento trajo, no solo a William, sino también a los otros niños y madres que compartieron ese instante de normalidad. Lo que hizo que esta carta fuera absolutamente inolvidable, sin embargo, fue la presencia de 2 pequeñas adiciones al final, pequeños detalles que nos hablan, una vez más, de los susurros y el verdadero legado de una madre eterna. Esas 2 pequeñas adiciones al final de la nota eran, nada más y nada menos, que las firmas infantiles e irregulares de William y Harry, garabateadas con total inocencia junto al nombre de su madre. En ese pequeñísimo detalle, emergía silenciosamente un vistazo raro, honesto y lleno de paz a su vida familiar. Estas cartas, que jamás fueron escritas para que el público las juzgara, ofrecían un contraste enorme con la imagen fríamente calculada de la vida real. Nos contaban la historia íntima de una mujer absolutamente decidida a criar a sus hijos de una manera diferente. En una época en la que la tradición centenaria exigía poner una barrera emocional entre los padres de la realeza y sus hijos, Diana eligió la cercanía. Eligió el calor de los abrazos. Ella se resistió con todas sus fuerzas a la idea de que el privilegio debía venir de la mano del aislamiento. En lugar de encerrarlos en una burbuja de cristal, introdujo a William y a Harry a un mundo real. Un mundo que latía mucho más allá de las ceremonias y las altas expectativas de la corona. Quienes estuvieron a su lado, como su antiguo oficial de protección, Ken Worth, nos han ayudado a entender la profundidad de sus acciones. La forma de actuar de Diana no era un simple acto simbólico o una pose para quedar bien ante las cámaras. Era su forma genuina de vivir. Llevó a sus hijos a lugares donde nadie esperaría jamás ver a un miembro de la familia real. Visitaron parques de diversiones, hicieron fila como cualquier otra persona para comprar comida rápida e incluso viajaron en transporte público. No eran momentos montados para la prensa, eran elecciones hechas con el corazón. Quería que vieran, que sintieran
y que entendieran cómo era la vida de verdad para el resto de las personas. Mirando hacia atrás hoy, estos mensajes escritos a mano se sienten casi como un eco suave pero inquebrantable de sus valores más profundos. Vuelven a encender el debate sobre su verdadero papel dentro de la monarquía y la inmensa influencia que dejó sobre cómo la realeza moderna se conecta con el mundo actual. Pero lo más importante es que nos dejan una pregunta flotando en el aire. En una vida rodeada de tradiciones estrictas y bajo la lupa implacable del público, ¿estaba Diana redefiniendo en secreto lo que significaba ser princesa y, sobre todo, madre? ¿Fueron esos pequeños pero sinceros gestos los que moldearon a los hombres en los que sus hijos se convertirían algún día? Las cartas que susurran la verdad de una madre nos cuentan que Diana de Gales nunca se conformó con criar a sus hijos en la quietud pulida, pero a menudo vacía, de un palacio. Mucho antes de que el mundo se detuviera a reflexionar sobre su legado, ella ya había tomado la firme decisión de que sus niños vieran el ritmo ordinario de la vida cotidiana. Ella creía, desde lo más hondo de su alma, que los títulos nobiliarios jamás debían reemplazar a la empatía humana. Cuando estas cartas salieron a la luz en aquella subasta de 2004, William ya no era aquel niño pequeño del que hablaban las hojas. Se había convertido en un estudiante universitario, un joven que caminaba con una compostura tranquila, en la que muchos veían el vivo reflejo del espíritu de su madre. En estas cartas, completamente libres de la asfixiante formalidad real, vemos a una mujer pensando en voz alta, amando con fiereza y preparando a su hijo para un futuro que ella bien sabía que no sería nada fácil. Lo que hace que estas palabras sean tan devastadoramente poderosas no es solo lo que dicen, sino lo que intentan proteger. Diana entendía la fuerza destructiva de la atención pública mejor que nadie. Había vivido bajo ese peso aplastante y sabía lo rápido que la presión podía quebrar a una persona. Por eso, negoció de manera inteligente con los funcionarios del palacio, permitiendo que los fotógrafos capturaran ciertos momentos controlados, como el primer día de clases o unas vacaciones familiares, a cambio de algo invaluable: espacio. Luchó en silencio por conseguir espacio para que sus hijos crecieran, para que tropezaran y cayeran, para que descubrieran quiénes eran realmente sin el juicio constante del mundo entero. Como bien documentó Andrew Morton en el libro Diana, su verdadera historia, este delicado equilibrio entre la exposición y la protección fue una de las decisiones que más la definieron. Sus reflexiones privadas mostraban su profunda angustia por el costo de estar siempre bajo los reflectores. No eran las frías preocupaciones de una figura de Estado, eran los temores reales de una madre que ya había sufrido demasiado. Para cuando el mundo volvió a leer estas cartas, habían pasado 7 largos años desde aquel trágico accidente en 1997, una pérdida que aún dolía en la memoria colectiva. Pero la monarquía estaba cambiando, moldeada por el camino que ella misma había trazado a mano. La creciente presencia de William traía consigo una sensación de continuidad, como si la luz de Diana no se hubiera apagado, sino que hubiera encontrado una nueva forma de brillar a través de él. Y tal vez ahí reside el verdadero peso histórico y emocional de estas cartas. No son solo el triste recuerdo de lo que perdimos, sino la prueba silenciosa y hermosa de lo que aún permanece. En cada trazo de tinta hay calor, hay intención, y hay una determinación inquebrantable de darle a sus hijos mucho más que una vida definida por el deber. Antes que las coronas, antes que las obligaciones y las expectativas, hubo una madre. Una madre asegurándose de que 2 niños pequeños nunca, jamás, olvidaran cómo sentir, cómo mirar al prójimo y, lo más importante de todo, cómo vivir de verdad. Mucho antes de que los fríos muros del palacio aprendieran a suavizarse,
Un cambio silencioso pero imparable ya se estaba gestando en su interior. Una transformación impulsada, no por el rígido protocolo de siglos, sino por una joven decidida a amar de una manera completamente diferente. Cuando la princesa Diana dio la bienvenida al mundo a su primer hijo, el príncipe William, aquel 21 de junio de 1982, entró en la maternidad con un sentido de propósito tan firme que sobresaltó incluso a los observadores más veteranos de la realeza. Con tan solo 20 años, a Diana no le interesaba la tradición, solo por el simple hecho de ser tradición. Su mirada estaba fija en la conexión real, en la presencia absoluta y en algo mucho más humano que cualquier corona. En los pasillos del Palacio de Kensington, las decisiones que durante generaciones habían pertenecido a la costumbre real comenzaron a desmoronarse. Diana eligió el nombre de su hijo ella misma, un movimiento inusual que levantó cejas. Pero aún más sorprendente fue su firme decisión de amamantarlo, un acto profundamente personal, instintivo y maternal que rara vez era aceptado dentro de los estirados círculos de la monarquía. No eran rebeliones a gritos, pero llevaban consigo un poder arrollador. Eran la señal clara de que esta madre no estaba dispuesta a ser una figura lejana en la vida de su pequeño. Su determinación se hizo aún más evidente cuando el deber llamó al príncipe Carlos a una gira por Australia, poco después del nacimiento de William. La tradición exigía que el bebé se quedara en Londres, rodeado de un ejército de niñeras y personal. Diana dijo que no. Llevó a su hijo con ella, redefiniendo de forma suave pero inquebrantable lo que significaba la responsabilidad real. Para ella, ser madre nunca fue un papel secundario. Era su centro. Era su vida. A medida que pasaban los años, el eco de sus decisiones se hacía más fuerte. En lugar de mantener a William encerrado entre 4 paredes con tutores privados, lo inscribió en una guardería local. Allí, las rutinas ordinarias de cualquier niño reemplazaron el aislamiento real. Los transeúntes a menudo se quedaban sin palabras al ver a la propia princesa de Gales llevando a su hijo a la escuela por las mañanas. Para Diana, esos minutos en el auto, esas despedidas en la puerta del colegio, lo eran todo. Eran los cimientos de una infancia que estaba construyendo con sus propias manos, anclada en la realidad y no en las ceremonias. Con la llegada del príncipe Harry, esta visión del mundo se expandió aún más. Necesitaba que ambos niños entendieran que la vida iba mucho más allá del privilegio y las puertas doradas. Las visitas a restaurantes de comida rápida, los viajes apretados en el metro de Londres y las tardes de risas en parques de diversiones se convirtieron en parte fundamental de su crianza. Estas salidas no eran caprichos al azar, eran lecciones cuidadosamente pensadas. Ken Wharf, su oficial de protección, recordaría años más tarde cómo Diana planeaba cada detalle, calculando el momento exacto para que sus hijos pudieran mezclarse y ser, por un instante, niños comunes y corrientes. Sin embargo, su legado más profundo llegó a través de la compasión. Al llevar a William a refugios para personas sin hogar como Centrepoint, abrió los ojos del futuro rey a un sufrimiento que el palacio jamás le habría mostrado. No eran paradas fotográficas ni gestos vacíos para la prensa. Eran esfuerzos deliberados de una madre para forjar el carácter, la empatía y el sentido de responsabilidad en sus hijos. Diana no solo rompió la tradición, la reconstruyó a través de decisiones profundamente humanas, creando un eco de bondad que resonaría en la próxima generación de la realeza. Mientras el mundo veía a una princesa de cuento de hadas, la realidad a principios de la década de 1990 era otra. La tensión en su matrimonio con el príncipe Carlos se volvía insoportable. Sin embargo, en medio del huracán, Diana eligió un camino distinto. En lugar de buscar refugio en sus deberes reales,
Miró hacia adentro y encontró su mayor fuerza en las risas, las preguntas inocentes y la vida cotidiana de William y Harry. Incluso cuando los titulares de la prensa gritaban escándalos y las especulaciones oscurecían sus días, Diana blindó a sus hijos. Eligió colegios como Wetherby y Ludgrove, no solo por su prestigio, sino por el nivel de cuidado, calidez y protección humana que ofrecían. Se mantuvo involucrada hasta en los detalles más pequeños. Asistía a los eventos escolares, aplaudía sus talentos y hasta escribía notas personales de agradecimiento a quienes cuidaban de ellos. El año 1992 marcó un punto de no retorno con la separación oficial de Carlos, pero en lugar de esconderse, Diana se mantuvo firme, navegando la crianza compartida bajo la mirada implacable del mundo entero. En 1995, la princesa se sentó frente a las cámaras en una entrevista que paralizó al planeta. Su honestidad cruda dejó al mundo sin aliento, pero debajo de los titulares escandalosos, su mensaje era un grito desesperado de amor. Quería que sus hijos crecieran no solo como príncipes de una nación, sino como hombres buenos, amables y emocionalmente conscientes, cualidades que ella valoraba infinitamente más que cualquier corona. La presión finalmente estalló. Por orden directa de la reina Isabel II, se dieron los pasos definitivos hacia el divorcio, consumado el 28 de agosto de 1996. Con la firma de esos papeles, a Diana se le arrebató su título de Su Alteza Real. A los ojos del público, era la pérdida de un estatus. Pero para Diana, el dolor era mucho más íntimo, mucho más desgarrador. Perder ese título significaba una realidad cruel que pocas madres podrían soportar. La idea de que, algún día, según las frías reglas del palacio, ella tendría que hacer una reverencia ante la presencia de sus propios hijos. El protocolo intentó ponerla por debajo de ellos, pero en el corazón de William y Harry, ella siempre reinaría desde lo más alto. Y fue precisamente en medio de ese doloroso protocolo, cuando el peso de la corona parecía aplastar el espíritu de Diana, que surgió una luz inesperada. Dicen que no hay amor más puro que el de un hijo que ve sufrir a su madre. Se cuenta que un joven príncipe William, con apenas 14 años pero con una madurez forzada por las circunstancias, vio a través de la compostura que su madre intentaba mantener desesperadamente. Al ver la tristeza en los ojos de Diana por haber perdido su título, el joven príncipe le hizo una promesa que aún hoy rompe el corazón. Le aseguró, con la firmeza de un niño que consuela a su mundo entero, que el día en que él se convirtiera en rey de Inglaterra, le devolvería aquel título que la institución le había arrebatado. Fuera confirmada oficialmente o no, esta historia perdura en la memoria del mundo porque refleja una verdad innegable: la inmensa profundidad de un vínculo construido sobre el amor puro y no sobre las frías reglas de la realeza. Pero ¿cómo llegó la princesa del pueblo a perder su lugar en la familia real? ¿Qué eventos desataron esta tormenta? Para entender la entrevista que paralizó al mundo y el divorcio que hizo temblar a la monarquía, debemos retroceder unos años, mucho antes de que las palabras de Diana llegaran a millones de televisores en 1995. Las tensiones ya estaban hirviendo a fuego lento. El año 1992 fue el comienzo del fin. El anuncio oficial de su separación del príncipe Carlos sacudió por completo la imagen pública y cuidadosamente controlada de la corona. Dentro del Palacio de Kensington, todo cambió de la noche a la mañana. Los grandes e imponentes pasillos seguían siendo los mismos, pero la atmósfera se volvió pesada, mucho más silenciosa y cargada de incertidumbre. Ya sin la obligación de compartir un hogar en apariencia perfecto, Diana tomó una decisión: volcar absolutamente toda su alma y atención en criar a William y Harry. Los niños aún eran pequeños y necesitaban más que nunca la seguridad de unos brazos maternos.
Mientras los periódicos hablaban de deberes y tradiciones rotas, ella eligió estar presente. Las idas a la escuela, los paseos de fin de semana y las conversaciones íntimas en la habitación se convirtieron en su refugio. Quería que sus hijos sintieran la vida, no que solo la actuaran. Quería que conectaran con la gente, no que solo la representaran desde un balcón. Luego llegó un día que quedó grabado en la memoria de la nación. El 29 de junio de 1994, el príncipe Carlos, en una confesión televisada, confirmó lo que los rumores llevaban años susurrando. El matrimonio había estado marcado por la traición. Esta revelación no solo hizo pedazos la poca confianza que el público aún tenía en el cuento de hadas, sino que preparó el escenario para que la voz ahogada de Diana finalmente saliera a la luz. Cuando ella por fin habló en su histórica entrevista de Panorama en 1995, no lo hizo desde la rabia o el rencor. Lo hizo con una honestidad desarmante, que se sentía tan frágil como indestructible. Con una calma sobrecogedora, habló del peso de la soledad, de la presión asfixiante y, sobre todo, de las esperanzas que tenía para sus hijos. El impacto fue monumental. La reacción dentro de los muros del palacio fue rápida y cortante. La reina Isabel II, guiada por sus asesores más veteranos y por el mismísimo arzobispo de Canterbury, hizo un movimiento definitivo. Se enviaron cartas formales instando tanto a Diana como a Carlos a poner fin oficial a su matrimonio. Lo que siguió no fue solo un frío proceso legal. Fue una transición emocionalmente desgarradora. Para el 28 de agosto de 1996, el divorcio era un hecho. Como mencionamos antes, el resultado legal trajo consigo la pérdida de su título de Su Alteza Real. No era una simple cuestión de protocolo. Simbolizaba la distancia, una separación dolorosa y definitiva de la institución a la que una vez había entregado su vida. Sin embargo, liberada por fin de la estricta estructura de la vida real, Diana no se hundió. Al contrario, renació. A mediados de la década de 1990, su vida había dado un giro radical. Se alejó de más de 100 patrocinios oficiales, impuestos por la corona, eligiendo en su lugar un círculo mucho más pequeño e íntimo de causas que realmente tocaban su corazón. Redirigió toda su energía hacia el dolor de los olvidados. Apoyó a las personas sin hogar. Luchó incansablemente para crear conciencia sobre el VIH y el SIDA en una época de mucho prejuicio, y caminó literalmente sobre campos minados para pedir la prohibición de estas armas destructivas. Aún así, por mucho que su papel público evolucionara, su mundo privado seguía girando en torno a un solo eje: William y Harry. En sus cartas y conversaciones más íntimas, hablaba constantemente de ellos. Observaba con orgullo el silencioso sentido de responsabilidad que crecía en William y el espíritu vivo, travieso y libre de Harry. Su mayor deseo era verlos convertirse en hombres independientes y llenos de compasión. Al final, la influencia más grande de Diana no estuvo atada a una corona de diamantes, sino a los valores que sembró en el alma de sus hijos. A través de tiempos oscuros, les ofreció algo que el tiempo no puede borrar: el coraje para sentir profundamente, la fuerza para atreverse a ser diferentes, y la profunda comprensión de que el verdadero legado de una persona no se hereda, se construye con amor. En lugar de esconderse tras las puertas de una mansión a lamentar su destino, Diana salió a las calles. Organizaciones benéficas como Centerpoint, dedicada a rescatar a los jóvenes sin hogar, y el entrañable hospital infantil Great Ormond Street, se convirtieron en el corazón palpitante de su nueva vida. Pero no se detuvo ahí. Fue una pionera valiente al abrazar a los enfermos de VIH y SIDA, cuando el resto del mundo les daba la espalda por miedo e ignorancia, y llevó su inmensa luz a quienes sufrían la crueldad de la lepra. No estábamos viendo a una princesa en retirada,
Estábamos presenciando una reinvención gloriosa. Diana había encontrado, al fin, la manera de conectar directamente y sin filtros con aquellas almas que la sociedad había preferido olvidar. Sin embargo, detrás de ese renovado sentido de propósito y de su eterna sonrisa compasiva, crecía una sombra oscura y asfixiante. Una inquietud silenciosa la carcomía por dentro. En una carta fechada en octubre de 1995, que años más tarde saldría a la luz a través de su ex mayordomo Paul Burrell, Diana expresó temores que pintaban un cuadro mucho más macabro de su realidad cotidiana. Sus palabras, escritas con su propia mano, hablaban de peligro inminente. Escribió sobre la perturbadora sensación de ser vigilada constantemente y de un posible complot oscuro contra su propia vida, simulando un accidente en su coche. Fueron palabras aterradoras, que aún hoy generan un intenso y acalorado debate, pero que revelaron la cruda verdad de una mujer que se sentía terriblemente expuesta y vulnerable al haber perdido la robusta armadura de protección que el palacio le brindaba. Pero ni siquiera el miedo más paralizante pudo doblegar su espíritu de madre. A pesar de la incertidumbre que rodeaba su vida, su papel como protectora jamás se debilitó. Sus días seguían milimétricamente organizados en torno a la vida de William y Harry. Las carreras matutinas hacia la escuela, las reuniones, las pequeñas y sagradas rutinas de la cena. Todo eso funcionaba como un ancla que los mantenía unidos a la tierra. Sus amigos más cercanos la describían siempre como una madre asombrosamente presente, atenta y decidida a regalarles a sus hijos una sensación de normalidad, remando contra la corriente de las circunstancias extraordinarias y a menudo caóticas que los rodeaban. Su coraje no tenía límites y lo demostró al mundo entero en enero de 1997. Aquel invierno, Diana pisó uno de los terrenos más letales del planeta, Angola. Acompañada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, vistiendo apenas un chaleco protector y un visor, la princesa caminó con paso firme a través de un campo minado activo. Atrajo la mirada de todo el planeta hacia los peligros ocultos que acechaban bajo la tierra de los más desfavorecidos. Esas imágenes viajaron a cada rincón del globo, no solo como fotografías históricas, sino como el símbolo definitivo de valentía y propósito. A través de todas estas acciones, Diana llevaba consigo una creencia fundamental, una lección vital que le transmitió en voz baja a William. El verdadero liderazgo jamás se trata de ejercer poder sobre los demás, sino de servirles. Era una lección forjada con pura compasión, no con títulos de nobleza, y entonces, lo impensable. Cuando su vida fue trágica y bruscamente cortada en aquel túnel de París, el 31 de agosto de 1997, el mundo entero se detuvo. Los corazones dejaron de latir por un instante. La imagen desgarradora de sus dos hijos pequeños caminando, con la cabeza gacha, detrás del ataúd de su madre, se grabó a fuego en la historia de la humanidad como un retrato de dolor inconmensurable y memoria eterna. Pero incluso en medio de esa inmensa pérdida, su influencia sobrevivió. Quedó entrelazada para siempre en los valores que tanto luchó por inculcarles, y en esa promesa leal, susurrada por un niño que, a su corta edad, ya había empezado a entender la grandeza del mundo de su madre. ¿Y tú qué opinas? Después de conocer esta historia, ¿qué crees que reveló realmente la princesa Diana en esa carta perdida al príncipe William? ¿Fue acaso una verdad oculta que la historia aún no comprende del todo? ¿O simplemente el mensaje final de una madre? Queremos escuchar tu voz. Déjanos tus pensamientos en la caja de comentarios y no olvides suscribirte para seguir descubriendo los secretos mejor guardados de la realeza. Hados de la realeza. Hados de la realeza.